Bien, les decía que empezamos esta cuarta sesión del taller. Espero que cada vez tengan más claro sus proyectos, ya sean individuales o colectivos, el proyecto de investigación que deseen realizar, ¿no? Porque ya desde la próxima clase comenzaremos ya a revisar cada uno de sus proyectos para en la sesión séptima ya empezar este proceso de investigación. Bien, hoy tenemos que ver lo que es cine latinoamericano y cine ecuatoriano, ¿no? Hay un libro que les recomendaría, igual las personas interesadas les puedo pasar un PDF que se llama Una historia comparada al cine latinoamericano. Es de Paul Schroeder Rodríguez y la traducción es de Juana Suárez. Es bien interesante este libro porque hace toda una relación del desarrollo del cine latinoamericano. Claro está que en ese libro el cine ecuatoriano casi no está contemplado. No está contemplado cine de Brasil, cine de México, cine de Argentina, que han sido los países que han tenido más desarrollo, ¿no? En ese sentido, han tenido una mayor historia también en su evolución. Pero es interesante este libro porque justamente hace una relación del cine latinoamericano con el cine mundial. Digo, sería interesante que de pronto les dejo eso también como inquietud. Alguien que quiera hacer es una historia comparada que no se ha hecho del cine ecuatoriano. Otra cosa que creo que es importante tomar en cuenta es que casi siempre todas estas investigaciones, especialmente me refiero a lo de cine ecuatoriano, caen como en lugares comunes. ¿En qué sentido? En que siempre son como las mismas referencias, siempre son eh, un poco la copia de los sitios donde estuvieron eso. O sea, me refiero a copia, ¿no? Que haya otras investigaciones y un poco lo que se dedican es basarse en esas investigaciones anteriores y no siento que hay una contribución de algo nuevo, de algo novedoso o de una mayor investigación, de profundizar ciertos temas, ¿no? Entonces, generalmente eso sí se cae dentro de muchas investigaciones o de muchas referencias del cine ecuatoriano. No hay como una mayor profundidad de ver temas, ¿no? O sea, se caen en los tópicos de siempre desde Augusto San Miguel hasta lo que hizo Jaime Cuesta, lo que hizo Camilo Zuriaga, pero hay toda una serie de otros realizadores que ni siquiera son tomados en cuenta. Y peor mujeres, ¿no? Mujeres sean realizadoras o productoras, como que no hay una investigación bien profunda sobre esto, ¿no? Es interesante también que hay muchas filmaciones del Ecuador hechas por extranjeros, ¿no? Hay pocas de esas filmaciones hechas por extranjeros sobre el Ecuador que están acá en la Cinemateca o que están en algún archivo dentro del país. La mayoría de estas investigaciones están en el exterior. Vamos a comenzar viendo un trabajo ¿cómo se llama? De Colin Clavijo, que él hizo una serie de programas para Ecuador TV sobre el cine ecuatoriano
de ahí he sacado un extracto, ¿no? He sacado un extracto perdón, para que lo veamos, lo revisemos y continuamos hablando, ¿no? Es importante, como siempre les he dicho, que el taller se lo hace en diálogo, se lo hace comentando, ¿no? Entonces, sí es importante su participación. Veamos este trabajo y lo comentamos, por favor. La Asociación de Cineastas del Ecuador, Asocine, presenta cortometrajes ecuatorianos. Este es su programa Cortometrajes Ecuatorianos, que cada semana nos acerca al mundo del cine nacional, presentándonos las películas y sus realizadores, esos admirables hombres y mujeres que se han empeñado en realizar sus sueños. Bienvenidos. El 7 de agosto celebramos en el Ecuador el Día del Cine Nacional, en homenaje a uno de los primeros cineastas ecuatorianos, Augusto San Miguel, quien en un día similar de 1924 estrenó el primero de sus 3 largometrajes de ficción, El Tesoro de Atahualpa. El Tesoro de Atahualpa, que de alguna manera recupera una leyenda indígena que involucraría una perspectiva de resistencia, si quieres, de lo que significa el tesoro, que no son solo las piedras preciosas, que no son el oro, que no es eso únicamente, sino esa posibilidad de decir a quienes los expoliaron, a quienes los explotaron, que tienen algo más que no han podido invadir, que no han podido dominar. Significa primero hacer una irrupción con un tema que es en contra del orden social. De alguna manera los indígenas no existían todavía en la literatura y tampoco existían en las imágenes. Todo lo que se había filmado hasta esa época, que son más o menos del año 1906, que es cuando nace el cine, a 1931, que es cuando culmina una etapa grande de la producción de cine silente, unas 2 centenas de registros documentales, pero que se filman no a los indios ni a la gente del pueblo, se filma a los sectores dominantes, a los sectores que tienen poder económico, las salidas de las tandas de Bermud, la llegada de los barcos extranjeros, las recepciones que se daban en los parques, recepciones de los diplomáticos, gente de gobierno, pero no se filmaba a los indios. Entonces San Miguel empieza haciendo eso. Él hace de todo, crea la empresa que produce la película, que se llama Ecuador Film Company, la empresa productora de la película. Él ayuda en la dirección a Roberto Sá Silva, hace el guión, hace cámara y actúa. Entonces actúa como un estudiante que recibe las huellas o los secretos para encontrar el tesoro. Guayaquileño, un joven guayaquileño de 19 años, que se involucra en hacer en menos de 8 meses, como si estuviera en gestación, 3 películas argumentales y 3 documentales. Lo primero que hace San Miguel son los temas argumentales, y dentro de estos 3 temas argumentales, la segunda es la primera película cómica. Esta se llama Se necesita una guagua, muy vigente y muy polémica. San Miguel toma una posición y se va en contra de los conservadores y los satiriza, o sea, los ridiculiza, y lo hace filmándolo en Quito, pero a la vez también lo filma en Guayaquil, sin una mirada nacional, si quieres, y está dirigida a los niños, porque a quien más llama a que vengan a ver la película es a los niños. Hoy estaríamos celebrando este 7 de agosto la posibilidad de que se apoye a un tipo de cine como el que San Miguel dejó trunco. Él dejó la propuesta para que la completen otros. Y digo la propuesta en la medida de que él se adelantó a la literatura del realismo social planteando temas políticos de denuncia en sus películas. Con este motivo, el Ministerio de Educación y Cultura ha creado el premio Augusto San Miguel,
que consiste en un estímulo económico que concederá al productor o director de una película ecuatoriana de largometraje que se encuentre en etapa de producción o postproducción. Hoy vamos a conversar con un hombre versátil e innovador, cuyos proyectos han quedado grabados en películas y propuestas audiovisuales que son un hito en el desarrollo de nuestro cine. Hablo de Edgar Ceballos. A los 16 años ya trabajaba en televisión, hacíamos algún programa de televisión, yo siempre en la parte de producción, alguna vez salí en cámaras inclusive. Con Freddy Ehlers, cuando hacíamos Gente Joven, filmábamos pequeños filmes de 10 minutos. Posteriormente a eso hicimos con Jaime Cuesta El Cristo de la Agonía. No la terminamos, se nos murió el actor, pasó una serie de cosas, pero quedó por ahí archivado. Posteriormente a eso hicimos El Padre Almeida. Manuel de Almeida era un fraile joven y guapo mozo que abandonó todo baile para unirse al poderoso. Hermano Manuel. Hermano Manuel. ¿Me habéis llamado, vuestra merced? Sí, Manuel. Hijo mío, conozco los esfuerzos que hacéis por atemperar vuestra fogosa juventud, pero os noto inquieto. Oh, vuestra merced, no os niego que a veces mi carne flaquea y las tentaciones del mundo inquietan mi espíritu. Pero las oraciones me sostienen y la penitencia modera estos desgraciados impulsos. Me alegro que así sea, Fray Manuel. Verdaderamente me alegro. Veréis. Y esto tenedlo siempre presente. Nuestras oraciones os acompañarán en esta lucha contra el enemigo. Este documental, esta película, más bien porque era un cortometraje, se quedó perdida por allá unos 7 años en algún archivo. Cuando tuve oportunidad de juntar los pedazos, le llamé a Gustavo Corral y juntos hicimos una edición del Padre Almeida y se terminó El Padre Almeida. ¿Hasta cuándo Padre Almeida fue la siguiente película? ¡Deteneos! ¡Alto! ¡Deteneos, por Dios! ¡No doy gritos a la guardia! Hermano Manuel. ¡Hermano Eduardo! Callad, por favor, que os pueden escuchar. ¿Pero qué hacéis aquí saltando los muros del convento? Por favor, hermano. Venid. ¿Pero a dónde me lleváis? No os arrepentiréis. Venid. Caminad, que llamamos la atención. Venid. Que sea la voluntad de Dios. Vayamos, pues, ya que este es mi destino. Nosotros amábamos mucho lo que hacíamos y le metíamos todo el entusiasmo de la juventud en creer que podíamos hacer cosas bonitas y armábamos escenarios donde quiera que sea para lograr hacer nuestras películas. A inicios de los años 80, el cine nacional vivió un boom gracias a un decreto dictado por el fallecido presidente Jaime Roldós, quien con su pensamiento visionario apoyó como ninguno al desarrollo de este arte. Con la Unión Nacional de Periodistas, yo inventé un sistema por el cual los cineastas recuperábamos dinero de la exhibición de nuestras películas por concepto de impuestos. El impuesto a los espectáculos públicos se lo daban a la Unión Nacional de Periodistas y la Unión Nacional de Periodistas nos daba a nosotros una parte de ese dinero, con lo cual pudimos hacer varias películas. Yo hice en esa época Espejo el Precursor, hice Daquilema, hice El Ataúd Abandonado, La Araña del Rincón. De gritar, de pedir que me saquen de aquí. Luto Eterno y algunas que se me quedan ahí en el camino. Ya se gestó un movimiento cinematográfico, la Casa de la Cultura intervino también en esa exoneración, aparecieron nuevos cineastas, aparecieron nuevas películas y de esta cosa que yo me atrevo a decir que fui gestor, nació el nuevo cine ecuatoriano. Llegamos a irnos a la meca de los cines latinoamericano y norteamericano. Todo el mundo nos trataba como a profesionales
que teníamos todos los recursos y nosotros teníamos que adaptar nuestras pequeñísimas economías hacia los costos de Buenos Aires o hacia los costos de Miami y de Nueva York. Levanta nuestras banderas, agita los corazones, mueve las manos, los pies, abre con tu palabra el camino a la libertad, el camino a la libertad. Desarrollábamos más bien un trabajo en equipo, un trabajo de conjunto, éramos gentes que vivíamos de la repartición del pedazo de pan para poder hacer algo, de montarnos 20 gentes en un mismo carro para poder llegar a un lugar, de hacer las cosas en 8 días. ¡Vamos a trabajar solo conversando, indios vagos! ¡Vamos a trabajar! Inventamos los efectos especiales que ya estaban inventados en el mundo, inventamos cada uno de los pasos y de los procesos. No somos cineastas de escuela, sino somos cineastas nacidos en el proceso. No es una cuestión de queja, es una cuestión de vida. El resultado de esas épocas están en estas películas. No son cosas de que uno tenga que avergonzarse, son cosas al contrario que en su momento dieron mucho que hablar, en lo bueno y en lo malo. Y Mapaca, Chamungi, Rudicindo, Rivera. A cobrar los diezmos, pues, de Aquilema. Mañari, Quiche, Durcuna. No alcanza lo que dan, carajo. Esconden las cosechas. Indios ladrones, carajo. Nos festejaban mucho, a mí principalmente. Yo tuve siempre la suerte de ser muy bien tratado por periodistas, etcétera, que veían que lo que teníamos era ánimo y ganas de hacer las cosas. Nunca llegué a tener la formación suficiente y la madurez suficiente de no enamorarme de algo o de alguien. Como para poder quitarle, porque de lo mejor que uno puede hacer es saber cortar. Con lo que hubiesen sido mejores las películas. Pero gané el Premio Nacional de Cine con Daquilema. Cuando llegaron los blancos barbudos a sepultar nuestro sol, nuestra luna. Fue la mejor película ecuatoriana. En el primer concurso nacional de cine tuvo el mejor guión, mejor actuación. Kinkin hatunapukangi, manaya kitakunata, charingi chichu. Yuyarina kunatami. Mejor fotografía, en fin, fue una película muy ganadora. Asistimos a festivales internacionales, estuvimos en Moscú, estuvimos en Berlín, tuvimos gran aceptación del público, nos paseamos por algunos sitios con las películas. Bien, ese es el trabajo de Colin Clavijo, que hacía esta serie llamada cortometrajes para Ecuador TV. Aquí lo importante es que Vilma Granda, la primera entrevistada, que fue investigadora de Cinemateca Nacional y después directora de la Cinemateca, fue la que rescató, la que hizo toda la investigación sobre Augusto San Miguel. Si ella no se dedicaba a esa investigación, capaz que nunca hubiéramos sabido que en 1906 o 7 hubo un cineasta en Guayaquil que se lanzó a hacer las primeras ficciones en este país sin tener conocimiento, sin tener recursos. Bueno, venía de una familia acomodada de Guayaquil que dicen que se gastó casi toda la fortuna de la familia en hacer las películas. Pero es interesante cómo Vilma ayudó con estas investigaciones del cine ecuatoriano.
Y la segunda persona entrevistada, Edgar Ceballos, nos habla de todo este desarrollo del cine desde los años 70, 80, con este boom, gracias a esa asignación de los impuestos a los espectáculos públicos que tenía la UNP, la Casa de la Cultura y, si no tengo mal entendido, la Filarmónica también. Entonces se dedicaron a producir cortometrajes en cine. No había y no hay laboratorios en el Ecuador, entonces el revelado se lo tenía que hacer en Argentina, en Estados Unidos, de lo que habla Edgar, ¿no? Eh, yo les pregunto, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas todavía por investigar sobre el cine ecuatoriano. No está, como se dice, no está todo dicho, debe haber muchos trabajos por ahí todavía perdidos. Y es importante que ustedes como jóvenes retomen estas labores de investigación, estas labores de comunicación, de cine, de ver qué nomás hay de material audiovisual en nuestro país, ¿no? Que no lo conocemos, que todavía no hemos descubierto. Bien, con esto quisiera abrir el debate con ustedes en el sentido de que ¿qué más? Ya vamos a ver en otros videos que les tengo preparado cómo se ha ido desarrollando, evolucionando el cine nacional. Pero algo que decía Edgar es que en los ochentas inició el nuevo cine ecuatoriano. Yo he escuchado a muchos cineastas de los jóvenes en el presente siglo que hablan también del nuevo cine ecuatoriano desde el año 2000 para acá. Entonces, una serie como que estamos siempre reiniciando el cine nacional cuando debemos entenderlo como una evolución, ¿no? Desde que apareció el cine en este país en 1906, 1907 hasta la actualidad. Es una constante evolución, es un constante desarrollo. No podemos hablar de que empieza un nuevo, sí, empiezan nuevos ciclos, pero no empieza como el nuevo cine, sino que es todo parte de un proceso. En este sentido, no sé qué opinan ustedes sobre qué habría que hacer justamente en esta materia de investigación, de conocer más, de profundizar más sobre el cine ecuatoriano. Y un poco lo que les decía al inicio, y las notas de prensa o las investigaciones siempre están plagadas de lugares comunes, ¿no? Se habla de Jaime Cuesta, del Camilo Luzuriaga, del Sebastián Cordero, pero hay toda una serie de cineastas poco conocidos que también han desarrollado cine, especialmente documentales en este país. Y qué decir también de las mujeres que han iniciado el proceso cinematográfico en este país, que realmente se conoce poco. Entonces, con esto quiero abrir el debate, la conversación con ustedes acerca de qué creen ustedes o qué piensan que se debería hacer con respecto a desarrollar una mayor investigación sobre el cine ecuatoriano. ¿Quién quisiera empezar o participar? O si tienen igual alguna pregunta de lo que acabamos de ver. ¿Quién quiere empezar? Vamos con Freddy, por favor. Buenas tardes, Carlos. Eh, Más que nada es una pregunta, ¿no? En Claro. cuanto a las miniseries, yo recuerdo cuando estaba también más joven, Siete Lunas, Siete Serpientes, de Coavisa. Eso también es parte del cine, también como cortometraje, ¿verdad? Sí, o sea, es una producción televisiva, pero que fue importante, ¿no? Ahí también lo significativo es que se basó en parte de la literatura ecuatoriana, ¿no? Carl West hizo una adaptación de varios
de varias novelas o de varios cuentos de la literatura ecuatoriana. Yo tuve la suerte también de trabajar, fui asistente de dirección en esas series, entonces conozco de primera mano. Como era un formato hecho más para televisión, siempre se lo pensó no como un largometraje, sino como un trabajo de una hora más o menos para hora y media de televisión con los cortos comerciales. Pero sí, es igual en la Cinemateca tenemos ese archivo porque es importante, es parte eh, de la memoria audiovisual de este país, también todas las cosas que se han hecho en televisión. Muchas gracias. Y también quisiera hacer otra pregunta. Claro. ¿Cuál es la entidad encargada para hacer justamente eso, las investigaciones o retomar o tomar esas investigaciones de ciertas personas para tenerlo como en biblioteca o así mismo como decíamos, usted decía, ¿no? Que hay muchas otras personas que no, o personas o como también cine que no se ha visto o no se ha descubierto, porque hay personas que han hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para investigar eso que no conocemos? Y eso también debería ser como patrimonio cultural también, ¿no? Por nosotros los ecuatorianos. ¿Cómo indagar si hay personas que no hablan de eso o simplemente están muertas también o esas cosas, o la familia la tienen y no las quieren dar? A lo mejor se hace una propuesta televisiva, no sé, de que ellos puedan tratar de hacer factible ese tipo de documentos o claro, de cine grabado, pues, ¿no? Sí, la Cinemateca un poco es, digamos, el ente que se encarga justamente de archivar toda, todas las producciones audiovisuales, ¿no? Y también estamos empeñados en eso, en esta etapa de investigación, de conocer muchas producciones que deben estar por ahí, pero no solo producciones, o sea, hay toda una serie de elementos, ¿no? Que hay que investigar. Por ejemplo, lo de Augusto San Miguel no es que había las películas, o sea, Vilma Granda se basó en todos los recortes de prensa que habían de la época Ah, ya. para descubrir quién era Augusto San Miguel. En ningún libro de historia, en ningún libro de arte constaba Augusto San Miguel. Es la investigación de Vilma Grande, como les repito, a través de los periódicos de la época que se llega a descubrir que hubo este cineasta que produjo estos materiales, que lamentablemente no hay ninguna copia de esto, no lo podemos ver, pero sí tenemos la referencia de que se hizo por las referencias de los periódicos de la época en que se estrenó este material. Entonces, hay mucho Igual, trabajo por hacer, ¿no? Como les repito, hay muchas cosas que están todavía por descubrir. a Bien, priori, como pensándolo, yo creo que justamente desde donde inicia el cine, desde Guayaquil a Quito, como son también las dos grandes ciudades, pues que tenemos un buen inicio, ¿no? Donde buscar también. Y también con perdón que lo diga, ¿no? Pero también con las familias acomodadas, ellos tenían dinero como para tener objetos y que también grabarse, ¿no? sí, sí, efectivamente, el cine siempre ha estado vinculado con personas que tenían la posibilidad de realizar estas filmaciones, de comprarse una cámara, ¿no? Hay, por ejemplo, la familia Cobo en los años 40, ¿no? De esta importadora Cobo que tiene un registro audiovisual importante. Igual, las primeras producciones, sí, son de gente que estaban vinculados al comercio, estaban vinculados a, a ciertos estamentos sociales que les permitía acceder a estos equipos y poder tanto filmar como revelar en el exterior, porque igual aquí en el Ecuador no se revelaba ese material. Bien, vamos, Gracias. vamos con María Eugenia, por favor. María Eugenia, le escuchamos. No sé si tiene ¿Aló? Sí, le escuchamos, por favor. Buenas tardes, gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Estaba escuchando la intervención que estaban haciendo en este momento
Y efectivamente, yo pienso que, por ejemplo, aquí en Galápagos hay familias que tienen en sus archivos personales, por ejemplo, fotos de épocas antiguas de las islas invalorables, pues no, y que muchas veces no los quieren mucho sacar a la luz. Pero sumado a estos testimonios gráficos que también deberían constar en alguna producción que se pueda hacer, me preocupa mucho la parte de la literatura, porque en lo que son periódicos. Eh, Se le cerró el micrófono. Ahí le Sí, escuchamos. ahí me Eh, escuchan. Sí. Sí, Había una película que estuvo, digamos, había un diario, un periódico que se editó durante varios años aquí, que era como un testimonio mensual de todo lo que pasaba, incluso después pues, hasta quincenal. Y creo que no solamente obviamente en Galápagos, sino en todo el Ecuador, con lo que se van perdiendo los documentos físicos, los periódicos, van desapareciendo de a poco y mucha de esa información creo que se va a perder. Entonces, sí es una pena porque es un testimonio importantísimo de todo lo que ha pasado. Entonces, ahí yo creo que habría que poner un ojo, ¿no? Para que nuevas producciones van a tomar en cuenta el rescate de esta información. sí, y justamente lo que queremos es eso. Ustedes, por ejemplo, que están en el sitio, podrían eso plantear esas investigaciones o el inicio de esas investigaciones, porque como ustedes saben, una investigación no es que se lo hace de la noche a la mañana, es todo un proceso, no de plantearse, pero por lo menos se puede iniciar los proyectos, inclusive con otro de los grupos se está viendo la posibilidad, por ejemplo, ahí en Cañar, una familia que tiene los archivos del fotógrafo más antiguo. Y claro, la familia quiere sacar negocio de eso, quiere vender. Entonces, hay formas, por ejemplo, de negociar con el Instituto de Patrimonio, que el Instituto de Patrimonio pueda adquirir esos materiales, pero las personas que están en el taller ya pueden hacer la investigación. Entonces, siempre hay mecanismos que se tienen que buscar para lograr recuperar ese material, porque también muchas veces lo que ha pasado es que los herederos, las familias se pelean y nunca se llega a buen término ni con el material, o sea, ni, como se dice, el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer, no sé, nunca se puede eh, conseguir esos materiales si es que la familia cree que va a sacar un provecho económico de eso y no verle el lado del patrimonio, el lado de rescate también que hay que hacer de esos materiales. Bien, ¿alguien más quiere comentar, decirnos algo sobre esto? ¿O alguna idea, alguna pregunta que quieran hacer sobre el trabajo justamente de investigación que hay que hacer? Vamos con Juan, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. No. Buenas noches. Verá, lo que yo quiero comentar es acerca de lo que es la producción en el cine en el Ecuador. He estado haciendo una investigación y hay un serio problema y usualmente está basado en lo que es los tres ejes de lo que es el cine, en lo que es la producción y la distribución. Sin embargo, está otro punto también que es la formación de públicos. Y cuando no hay formación de públicos, cineastas, de cine en este caso, usualmente no la producción, la exposición, la reproducción de cine se ve caída. Entonces, o al menos yo he llegado a la conclusión de que para, hay cierto tipo de cine que son de cineastas emergentes en donde no se está viendo. Entonces, estaba planteando lo que es un festival de cine para cineastas emergentes, porque hay mucho de los, sobre todo actualmente que hay escuelas de cine donde hay personas que se están formando en cine y están haciendo sus producciones y esas nunca salen a la luz debido a que no hay espacios para poder exponer estas películas. Creo que se debería tratar, aparte de la investigación, de recolectar lo que son estas películas, estos cortometrajes, buscar más en lo que es la exposición. Y creo que los festivales de cine es una gran oportunidad para eso. Gracias, Eso es Juan. todo. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que la formación de públicos también es importante, ¿no? Pero igual, para esa formación de públicos necesitamos justamente contar con una investigación de base, ¿no? Lo que usted dice, hay de pronto muchas producciones que no llegan ni siquiera a verse.
y de pronto hay cosas que valen la pena que salgan a la luz, ¿no? Pero no tienen el mecanismo de hacerlo. Entonces, sí, la parte de formación de públicos también está vinculado a la parte de investigación, ¿no? La parte esta que usted dice, hay muchos jóvenes que han hecho cosas. Por ejemplo, en Manabí se dio el fenómeno este con Fernando Cedeño y otros cineastas que comenzaron a desarrollar lo que se conocía como el cine guerrilla, que eran producciones que hacían entre los amigos, entre los panas, que ellos mismos actuaban. E inclusive ha llegado a tener, ya casi después de 20 años, un reconocimiento hasta internacional ese tipo de producción, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se dio a conocer, se dio a difundir. Por ejemplo, cuando había la venta de los DVDs, se dice, no sé si es realidad o mito urbano, que esta de Sicarios Manavitas llegó a vender 1 millón de copias en DVD. Entonces, si hubo producciones, claro que los realizadores o los productores no llegaron a ver esa plata, sino que ellos se dieron a un distribuidor, que el distribuidor es el que hizo el negocio, ¿no? Entonces, sí ha habido esos problemas, ¿no? Hay un trabajo de Alex, eh, no es Alex, de Michael Albiar, ¿no? Sobre eso, ¿no? Que es importante que se lo vea, que habla justamente de este trabajo. ¿Alguien más quiere comentarnos, decirnos algo? Solo un apunte, Sí, claro, la por película, supuesto. sí, la película de la que está hablando se llama Más allá del mall, que trata Sí, justo ese tema de cineastas donde que se distribuyeron por medio de DVDs. sí, sí, justamente, sí. Esa producción es la que rescata un poco ese cine emergente. Bien, ¿alguien más desea comentar, decirnos algo, por favor? Algo de pronto vinculado a los trabajos que quieran hacer de investigación o de rescate de esto. ¿Nadie más? ¿Nadie quiere comentar algo más? O preguntar. Hoy han venido poco participativos. Bien, entonces continuemos. Les quiero enseñar otro trabajo que habla un poco desde que se creó el Consejo Nacional de Cine en el año 2007, cómo se dio impulso a las producciones, ¿no? De esos años, o sea, cómo la ley de cine sí hizo que comience un boom de producción audiovisual cinematográfica en el país, ¿no? Que fue importante, pero también veamos este trabajo que se llama La Primera Vez y comentamos luego sobre estos trabajos. ¿Qué tal, brothers? Oiga, tiene un tabaquito por ahí que colite. Otras 2 cervecitas, doña, que esto como que se alarga.
Qué lindo grupo este, ah. Me caen del puto, vean. Salud. Pero no, hijito, en estos tiempos hay que estar bien alertado para ganarse la vida. A la expectativa, entra, Olivera tiró. Uruguayo, gol de Nicolás. Y Guayaquil, increíble decirlo, pero yo pensé que Quito era más cerrado. Y no, Guayaquil es mucho más tradicional que Quito. España una vez emigró también, emigraron. Pero así mismo, como España emigró, mejoraron la economía en España. Pero así mismo, paulatinamente mejorarán las cosas en Ecuador. Pero son países más desarrollados que el de nosotros. Aunque tú no lo creas, Ecuador, nosotros decimos que... Ecuador tiene muchísimo, Ecuador es millonario, pero ¿quién se lo lleva? ¿Los políticos, pero hermano? deja que eso se va a tumbar cualquier rato. Nunca, nunca. Hostia, qué guay. Lástima que se me ha acabado la batería de la cámara, tía. Mientras no se te acabe la batería, vos, frescas. ¿Pero qué te pasa, joder? Que a vos todo te parece muy guay, man. Y ya da iras. Que los volcanes molan, que los indios flipan, que los colores alucinan. O sea, este es un país que tiene unos problemas también. Ahorita, por ejemplo, hay un paro, ¿sí cachas? Sí, cacho, pero es que no se ve. Acuérdense que la época dorada del Cachascán hace tiempo se terminó, como dijo mi pana Tony Montana. Long time ago. ¿Tú no? Bueno, ¿y qué chucha tiene de malo? ¡Mi ropa! ¿Qué carajo me dices, pues, pendejo? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ya estoy cansado de verte todos los días aquí, ¿me oíste? La culpa es un sentimiento muy dañino, don Manolo. No es nada saludable. Veritas forte, alterium insania nude, maxima victoria. Gente Lo único que hacemos es darnos golpecitos de pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
intercedáis. Que intercedan. ¿Qué te pasa, loco? ¿Ah? ¡Para, chucha! ¿Qué? ¿Qué crees, loco? Que yo he venido aquí a joderte la vida y ya. ¿Crees que toda esta huevada que ha pasado es culpa mía, loco? ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! El proceso de hacer una película es un proceso bien complejo porque uno empieza con una cierta idea, a la medida que va escribiendo el guión, esa idea se va transformando. Cuando el guión está terminado... Fue un proceso de ir convenciendo a la gente de que trabajemos, entonces de ahí la idea era más o menos formar un... Trabajar en el guión te afecta mucho emocionalmente, te afecta mucho en tu vida personal, te afecta mucho, o sea, porque te empiezas a meter en los zapatos de tus personajes. Y para creerme a cada personaje tengo que corresponderme a mi ciudad y mi que yo cultura. en su situación haría O sea, lo mismo. ¿qué es el cine ecuatoriano? Nadie lo sabe, está por inventarse. Nuestras películas tienen que parecerse a nosotros. Oiga, familia, tengo la solución a la profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, people. A ver, cuenta, huevón. Lágrimas, no quiero lágrimas, no quiero llantos ni tampoco despedidas. Yo me iré así como llegué, como una sombra que se cruzará en tu vida. Junto a ti yo solo conocí el desengaño, la tristeza, el desaliento. Yo me iré como el murmullo de la melodía que va y viene con el viento. Volaré hasta un nuevo lugar donde no encontré ni recuerdos ni reproches. Buscaré hasta que pueda ser alguna estrella que me alumbre en esta noche. Lágrimas, no quiero lágrimas, si al conocerte yo lo hubiera sospechado. Ser ecuatoriano es sentirse ecuatoriano. Ser ecuatoriano es sentirse ecuatoriano. Ser ecuatoriano es sentirse ecuatoriano. Pero no puedes, vaya, impedir a la gente vivir. Quiere personaje alegría.
sobre de mi cadáver dejar caer. Bien, ese es un trabajo que se hizo para el Consejo Nacional de Cine cuando estaba empezando en el año 2007. Y como ven, hay muchas producciones de esos años, ¿no? De cuando empezaba el cine. Pero como vimos, esto unido al video anterior, el cine no empieza con estas películas. El cine en el Ecuador realmente empieza a comienzos del siglo pasado, ¿no? Y nos olvidamos de eso, o sea, nos olvidamos que, como les digo, es un devenir. No, no es que uno pone, como se dice, los límites, los cánones y todo eso que son importantes para los estudios, para las clasificaciones. Pero realmente el cine ecuatoriano es una evolución y que vendrán muchas más cosas, ¿no? Pero justamente para que podamos tener, como se dice, unas bases sólidas, ¿no? Es importante investigar, profundizar en nuestro cine, ¿no? Yo creo que hay muchas tareas por hacer, no es solo rescatar material que haya, no, no, no. O sea, es pensar también todo lo que se ha hecho, es valorar muchos trabajos que no están, por ejemplo, hay muchos trabajos que no están dentro de esa lista. Lo que se ha tomado son las producciones de ficción y alguno que otro documental que se realizó a finales de los 90 y comienzos del 2000, pero hay muchas, muchas más producciones importantísimas, ¿no? Que se debe valorar, se debe rescatar. Otra cosa es que si ustedes se ponen a ver en los manuales de cinematografía, tanto internacionales como latinoamericanos, la parte de Ecuador es bien poco, ¿no? Es poco lo que se saca de Ecuador. Y eso también es una responsabilidad de nosotros, porque justamente no hay investigación, no hay escrito sobre el cine ecuatoriano. Realmente está todo por hacerse, está todo por rescatar, por revalorizar, ¿no? Todos esos trabajos, ¿no? Entonces, como les digo, hay muchas, muchas cosas por hacer. Antes de darles la palabra para el debate, por favor, prendan un ratito sus cámaras para la famosa captura de la asistencia. Entonces, por favor, si prenden sus cámaras, chicos, para hacer la famosa captura de la asistencia. Pueden prender sus cámaras, por favor. Carlos, yo estoy tratando, pero con mi celular no lo encuentro la opción. ¿Alguien sabe dónde se pone en el celular? Bueno, pero si estás ahí con el nombre ya. Alguien más que tenga problemas de prender sus equipos, sus cámaras, por favor, para registrar. Bueno, ya estamos, chicos. Gracias. Bien, les decía que está todo por hacerse, que necesitamos investigar, profundizar. Inclusive Juan nos decía, y es cierto, o sea, la parte de formación de públicos muchas veces nos olvidamos, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar el cine ecuatoriano si nuestro público, primero que no tiene la información, porque la información que se difunde si no estás en los programas de espectáculo, si no haces una pauta publicitaria, tu película nunca la conocerán, ¿no? Y es muy poco el público, digamos, especializado que va a la Cinemateca
va a los festivales. Realmente hay que hacer mucho trabajo, ¿no? La parte de formación de públicos es fundamental, ¿no? Que la gente comience a ver cine. Yo he estudiado, por ejemplo, el fenómeno de Corea del Sur, que es bien interesante. Corea del Sur comenzó con lo que se conoce la cuota de pantalla. ¿Qué es esto de la cuota de pantalla? Que si bien se pasan producciones extranjeras, se tiene que cumplir los dueños de las salas de cine con una cuota de pantalla de cine nacional. Esto es importantísimo porque eso ayuda a que se difunda, pero no la cuota de pantalla un poco en las condiciones en que dan actualmente las salas de cine, que dan una sala pequeña en horarios no muy competitivos, no. Pero además de eso de la cuota de pantalla, es importante eso de la formación de públicos. Hay muchas escuelas o colegios que les pasan películas, pero ¿qué películas les pasan? O sea, les pasan las cosas de Disney para los niños más pequeños o les pasan los Rápidos y Furiosos para los adolescentes porque dicen ese es el cine que les gusta a ellos, pero no se dan la molestia de investigar un poco y decir de pronto, no sé, pues alguna película ecuatoriana, de pronto en ese colegio les interesa que vean, no que se difunda. Entonces, el trabajo es arduo, hay muchas cosas todavía por hacer. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo sobre esto? Sobre lo que acabamos de ver. Vamos con Guillermo, por favor. Sí, hola. Sí. No, solo quería acotar algo sobre el cine surcoreano, que es que hace algún tiempo, aparte de esta política de pasar producciones nacionales, se instauró que cierta parte del Producto Interno Bruto de ellos, no recuerdo si era el 1%, creo que es exagerado, un porcentaje de ellos tenía que ir a la producción de cine y televisión. Entonces, he ahí el fenómeno de telenovelas, comedias románticas, telenovelas cortas, películas de alta producción. Entonces, también creo que en ese caso sí influyó también un poco el Estado. Sí, así es, Guillermo, sí. O sea, sin aporte a la producción no hay desarrollo. Eso es lo que pasó, como ustedes vieron en los años 80, con el testimonio de Edgar Ceballos, que cuando se cogió solo una parte, no recuerdo bien, creo que era el 5 o el 10% de lo de los espectáculos públicos, pero eso ahí ya fue bastante como para producir cine aquí en el país. Y igual con lo del Consejo Nacional de Cine, que tenía, creo que el aporte principal fue de $1 millón para algunas producciones, o sea, no todo era para las producciones, más o menos se daba alrededor de 60,000 o $100,000 por producción, pero eso fue un gran incentivo acá también para que se comience a hacer cine, se comience a producir. Entonces, sí, el aporte del Estado es importantísimo, ¿no? Las cuotas de pantalla es importantísimo, pero también la formación de públicos es importante para el desarrollo del cine y cualquier arte, ¿no? Igual pasa en el teatro, en la danza, si no creamos públicos, no vamos a salir adelante. Vamos con Tania, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, por favor. Ya, no, estaba viendo, quería contar algo, o sea, una opinión de lo que estaba viendo de los cines cuando empezó la producción ecuatoriana latinoamericana, como dice aquí en el Ecuador, ¿no? Me ha hecho recordar que sí veía esas series, o sea, pero ya después dejaron de pasar y se hicieron más famosas cuando, como usted decía, que salió el DVD. Ahí es que la gente empezó a ir al cine a ver producción nacional. Pero ya ahorita que se acabaron los DVDs, quisiera saber si usted qué opina si en YouTube están todas las películas y cuántas visitas tienen. O sea, hay que ver cuántas visitas tienen, como lo hacía el DVD en ese tiempo. Todas estas producciones, La Tigra, yo me acuerdo en las producciones de Coavisa, porque Coavisa creo que fue que empezó con todas estas producciones, si no me equivoco, si me ratifican que no fue Coavisa. Porque me acuerdo más veía Ecuavisa, todas estas producciones, el ángel caído,
La Tigra, Ratas, Ratones y Rateros. Yo me acuerdo que mis papás se iban al cine. Me acuerdo en ese tiempo, ¿ya? Para la edad que tengo. Entonces, sería bueno, ¿no? Hacer que se exponga, o sea, porque por lo que estuve viendo, había mucha, como dice, ficción, erotismo, que a estas alturas tú le enseñas un pezón a un niño o a un joven de 15 y 16 años, y unos todavía se asustan, que por qué enseñan eso, que no es cine para jóvenes, y ya los jóvenes saben más que uno. O sea, incluso creo que ya a la edad que empezó Ecuavisa a poner todas estas producciones, uno ya sabía, sino que se hacía creo que tontito, ¿no? O sea, eso que estaba recordando un poco del cine. Y va de la mano lo que yo quiero producir, ¿no? De mi proyecto, que son fotografías hechas en la realidad con celulares, que ya no se usa como dicen las cámaras, ¿no? Entonces ahora se hace cine está con cámaras, o sea, está con las cámaras de celulares, teniendo una buena resolución con toda la tecnología que está saliendo. Entonces, eso que quería acotar. Me trajo recuerdos, y análisis, iba recordando, yo vi esto, yo vi aquello, o sea, y yo decía, bueno, eso quería contar. Ujú. Gracias, Tania. Solo un poco para aclarar, la producción cinematográfica, o sea, La Tigra, Sensaciones, Ratas Rateros, son producciones cinematográficas, ¿no? Y Ecuavisa comenzó en los años 90 las producciones televisivas. La primera gran producción que hizo Ecuavisa fue El Ángel de Piedra, ¿no? Que la dirigió, ¿cómo se llama? Carmignani, César Carmignani, ¿no? Y que causó un boom, porque era la primera vez que el público ecuatoriano veía a los actores nacionales, veía como el modo de hablar, entonces eso hizo que tenga mucho éxito, ¿no? Y Ecuavisa después, sí, en los años 90 que se dedicó a hacer gran producción, hizo también estas adaptaciones de novelas y cuentos de la literatura, ¿no? Como A la Costa, eh, Siete Lunas, Siete Serpientes, El Cojo Navarrete. Entonces, fueron alrededor de unas 8 o 9 producciones que hizo Ecuavisa en esos años, ¿no? Como le digo, yo sí estuve vinculado a esa producción y conozco de primera mano. Vamos con Alejandro, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, compañeros. No, un poquito para acotar lo que estábamos hablando acerca del cine surcoreano, el aporte del Estado, pero aquí también va la parte del documento que nos enviaste para hacer la tarea, ¿no? En que estamos polarizados como sector audiovisual, ¿no? Obviamente decía que primero desmantelan un sistema nacional de cultura que permitía la articulación de cierta manera para que hayan estímulos económicos para la parte audiovisual, teatral, todas las artes. Pero lamentablemente la desmantelaron porque considero yo y siempre lo mantendré y lo diré, es que el sector artístico es como que es fraccionado. En el documento que nos enviaste para analizarlo, está por un lado la Asociación de Productores que se venden al poder de turno para decir vamos a trabajar con ustedes y chévere, el que sea. Y por otro lado están las otras asociaciones o agrupaciones, pero que ven beneficios propios y no por el sector audiovisual en general, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que leí el documento. Entonces, lo que hace falta, considero yo, es que primero una reingeniería y una reinvención de todas estas asociaciones de productores, actores y todo, generarse como un equipo sólido para poder defender los derechos y tratar de atraer inversiones, tanto locales, obviamente, como lo dice la ley, pero también inversión extranjera para poder desarrollar unas buenas producciones. Yo, por ejemplo, me quedé enamorado, no había visto la película de Ernesto Albán con Carmignani. Excelente película, excelente narrativa, o sea, me encantó, me gocé viendo la película y me volví a recordar, ¿no? Algunos compañeros, Braulio Lastra, que por ahí no lo vi, que salió en partes, y es bueno saber que tenemos cine, pero lamentablemente no hay, que es una gran distribuidora de estas películas, como dijo el compañero, creo que fue Juan, acerca de la creación de públicos. Entonces, yo creo que sí, debemos buscar la manera de que se articulen todo el sector audiovisual, artístico,
para poder hacer una gran fuerza y no, como yo dije en mi documento del deber, no rendirnos al poder de turno, sino hacer valer y respetar nuestros derechos y por ende hacer que todo lo que está en la ley se cumpla para poder desarrollar una buena producción a nivel de cine y en todas las artes manifestadas. Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, así es. O sea, yo sí creo que tenemos que comenzar a cambiar el chip, ¿no? O sea, mucha gente ve al Estado, ve a los ministerios como gente que va a pedir una dádiva, cuando en realidad todo funcionario público es un empleado de todos nosotros, desde el presidente hasta el último amanuense. No, si están cobrando un dinero público, son empleados de todos nosotros. Y algo que nos hemos olvidado es eso, exigir, así como a uno le exigen que pague impuestos y todo, exigir también ciertas cosas que no se cumplen lamentablemente en este país, porque eso, porque dejamos que pasen las cosas, porque nos hacemos de la vista gorda, porque nos insensibilizamos frente a la violencia, frente a todo lo que pasa, no estamos más preocupados de nuestro celular, de nuestra inmediatez, que realmente de pensar en el otro. Cada vez, aunque ustedes no lo crean, cada vez con todo este bombardeo audiovisual, con todos los dispositivos, nos van creando una sociedad más individualista. Y yo veo, yo me muevo mucho en el transporte público. La gente ya no conversa, no dialoga con el que está al lado, todo el mundo pasa en su celular, en juegos o escuchando música. No, nos hemos vuelto seres aislados, que ya no dialogamos, no conversamos, ¿no? Y esto lamentablemente está cada vez eh, destruyendo, sí, ese tejido social, no solo de la familia, sino de la sociedad. O sea, como vemos en el caso del cine, hay varias asociaciones, hay un grupo que le interesa, como se dice, la plata, solo sacar negocio, ¿no? Habemos otras personas que nos interesa más lo social, de que se haga un trabajo efectivo, ¿no? Pero sí, solo en el campo del cine hay como 6 o 7 asociaciones de documentalistas de esto. Y antes, en los años 80, porque yo fui parte también de Asocine, era un solo gremio. Todo el que quería hacer cine estaba en un solo gremio. Y como decía el Edgar Ceballos, éramos más unidos, nos acolitábamos, nos dábamos una mano para sacar las producciones. Ahora, en cambio, si quieres hacer una producción, todo el mundo te dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto me vas a pagar? Y es así, ¿no? O sea, y por una parte está bien, si es que eres un profesional y vives de eso, claro que tienes que cobrar, pero también nos vamos haciendo una sociedad muy mercantil, muy individualista y que cada vez los problemas van creciendo, ¿no? Como ese poema que algunos dicen de Bertolt Brecht, otros dicen que es de un alemán, de ese que dice, primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó. Después se llevaron a los curas, pero como yo no soy cura no me importó. Después me están llevando a mí, pero ya es demasiado tarde. Y eso pasa con la sociedad, ¿no? Nos vamos volviendo bastante indolentes, no nos importan los problemas que pasan y de pronto ya va a llegar un momento que va a ser demasiado tarde para todos, ¿no? Si no comenzamos realmente a cambiar las cosas y que parte de nosotros. Un poco lo que decía Alejandro, comenzar a pensar en conjunto, a pensar, a organizarnos, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y un poco algo que es fundamental es la educación. Un poco, yo sí creo en eso, la educación es fundamental para empezar esos cambios. Vamos con Marina, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, Ya. Marina. Solamente quería, bueno, hacer una pequeña acotación sobre algo que mencionó Carlos. No es que nosotros nos olvidemos que tenemos una
historia cinematográfica antes de la que ya conocemos. Para mí, como les decía en la clase anterior, o sea, yo como consumidora de cine, pues yo accedo a lo que realmente es accesible, ¿no? Y, o sea, acabo de ver el segundo video y pues lastimosamente me acabo de dar cuenta de que no he visto absolutamente nada o casi nada de cine ecuatoriano. Pero no es tanto porque no me interese, sino porque, o sea, seamos sinceros, si yo quiero ver algo y está en mis posibilidades, pues investigo un poco o lo que está más cercano a mí, ¿no? Y como lo mencionaba la vez pasada también, es difícil. O sea, algún compañero mencionó que existe esta plataforma Choloflix, ¿no? Pero no es tan fácil pues que llegue a todo el público. A eso me quería referir. Entonces, por ese lado, ¿no? Yo no sé en el caso de los chicos y chicas que estén dentro de la producción audiovisual o que sean cineastas, si dentro de su pénsul de estudio, pues consuman bastante o les hagan ver bastante cine ecuatoriano, o ya es algo que nos toca como ciudadanos, no sé, pero bueno, por ese lado. Entonces, yo sí creo que parte de esto es el poco interés de algunas entidades culturales, el no pues darle con todo al cine ecuatoriano. Yo asisto, bueno, en la medida de lo posible a la Casa de la Cultura, cualquier evento que haya acá en Puerto Viejo, y de verdad que es mínimo, o sea, no se promulga mucho. Y cuando existe esta promoción de promocionar cine, perdón, ecuatoriano, pues el público es mínimo, o sea, no llega casi nadie o nada, es como que hay un rechazo ya intuitivo, y eso sí es lamentable porque la película que nos mandó de ver, pues una película que, como decía el compañero, se la deja ver y es muy divertida y a mí me encantó porque, bueno, por la época en la que fue hecha, pues hay cosas que yo no me acuerdo o tengo nomás flashback de eso, entonces para mí fue como un material así bastante interesante, que sería increíble que muchas personas más pues la tuvieran ya en su biblioteca, ¿no? Audiovisual. Y bueno, por ese lado también, mi pregunta sería, en tal caso, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual no llega al público? O sea, no estamos hablando de eso. Los amigos o las personas con las que frecuentamos no tenemos absolutamente nada que decir sobre el cine ecuatoriano. Pues hablamos de Oppenheimer, de Barbie, y de las últimas novedades de cine, pero del cine ecuatoriano solo cuando hay algo y si la viste bien y solo la han visto dos personas. Entonces, esa era mi pregunta. Sí, gracias, Marina. Sí, hay que comenzar a trabajar justamente un poco lo que decía Juan en la creación de públicos, ¿no? Y creo que esa es responsabilidad ahí sí de todos. Hay cosas, primero, esta Dos para el Camino está en el canal de YouTube de la Cinemateca Nacional, o sea, lo pueden difundir, cruzar la dirección a la gente porque está eso subido en el YouTube de la Cinemateca Nacional justamente para que lo puedan ver, con otras producciones, ¿no? Que pueden ver ahí. Eso es lo uno. Lo segundo es que hay los cineclubs. Si usted tiene un grupo de amigos que le gusta el cine o un barrio que quieran ver cine, eso, formar cineclubs, ¿no? Y formar cineclubs, y ya les digo, van a tener todo el apoyo de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura para que puedan hacer eso. Tenemos un proyecto como Cinemateca Nacional que ya lo instalamos en Quito, que era la consulta pública. ¿Qué era esto? Que pusimos un computador con más de 100 títulos de cine ecuatoriano y que la gente podía ir a ver gratuitamente. Este es un sistema que no es caro, que le hemos estado planteando a todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura instalar,
Muchas veces los núcleos no tienen como la infraestructura, pero de pronto se puede hacer convenios, alguna universidad, algún instituto que le interese y tenga la factibilidad de montar esto, ya les digo, no es muy caro, y todas las provincias, todas las ciudades podrían tener este sistema de ver cine ecuatoriano, ¿no? Entonces, hay muchas formas de romper ese aislamiento, de romper también ese sesgo que hay, que solo la información que nos llega es de cine internacional y no de cine ecuatoriano. Entonces, hay que comenzar a trabajar en ese sentido. Vamos con Marcelo, por favor. Le escuchamos, Marcelo. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Carlos, buenas noches con todos. Sí, justamente primero te quería agradecer por las películas que nos compartiste para la tarea. La película cubana me fascinó demasiado. O sea, la parte de su desarrollo estuvo tan bien elaborada esta película hace mucho tiempo que no había sentido algo así cuando vi una película y claro, una película cubana que nunca lo hubiese imaginado. Quería retroceder igual un poco y comentar sobre lo que hablaste del tema que claro, ya estamos unos seres humanos Alienados. alienados, perdón. Sí, y claro, esta es como que la trampa, ¿no? Nos meten tecnología por los ojos, nos meten imágenes de 1 minuto, 30 segundos, ya ni siquiera nos tomamos el tiempo para ver una película o para ver algo que dure más de 5 minutos, perdemos la atención enseguida. Entonces, creo que estos espacios recuperan bastante este tipo que recuperan, ¿no? Esta conciencia, lo que queremos intentar hacer, ¿no? En la parte del cine. Eso principalmente te quería decir, Carlos. Y recomendar una película, no es ecuatoriana, pero la vi. Es una película que se llama The Perfect Day, que es japonesa, si es que no me equivoco el nombre. Y claro, es una película que va en contra de todo esto, ¿no? Que está en movie igual. Es una anarquía súper bonita de la que se trabaja ahí. Y que claro, como el personaje principal va analizando cada situación y cómo va viviendo sin esa parte tecnológica. Eso, Carlos, muchas gracias. Gracias. Sí, esa película es de Wim Wenders, ¿no? Y sí, es excelente que la puedan ver. Con respecto a la tecnología no es mala. O sea, la tecnología está ahí. Tenemos que utilizarla. Es un poco lo que les cuento de esta experiencia. Un compañero de la Cinemateca que es técnico en esto de computación diseñó este programa para la consulta pública, que es en un computador llenar toda la memoria con cine ecuatoriano, y esto va conectado a varios monitores que la gente que quiere ver entra, pone la película y la puede ver. Pueden ir hasta grupos. Entonces, como les repito, la tecnología no es mala, sino que hay que saberla utilizar y aprovechar para lo que queremos hacer. Vamos con Marlon, por favor. Gracias, buenas noches. Así, mi acotación era más como a la primera pregunta que nos hizo cuando empezamos la sesión de cómo haríamos para que las demás personas puedan aportar en esto de los archivos cinematográficos que debemos rescatar, ¿no? Yo creo que sería utilizando tal vez publicidad, y al igual que o sea, de promocionar películas, de promocionar esto de nuestro cine, para poder igual, o sea, empezar a fomentar lo que ha comentado ya en varias clases de esto de un club de cine, de formar clubes así pequeños, pero creo que ha faltado un poco más de publicidad en esto de las películas ecuatorianas, o al menos para poder conocer sobre ellas. Yo, y también acotar de que a veces creo que se debería tener ya un estándar sobre las películas que se van a realizar, ya mantener como un estándar en el cual ya sea llamativo para nosotros como público, ¿no? Por ejemplo, había una película que habían
estado haciendo de superhéroes de aquí en Ecuador. No tuve la oportunidad de verla, pues cuando veía así el tráiler o la promoción que hacían, sinceramente era como que no me llamaba mucho la atención. Y a pesar de que en verdad a mí, soy muy interesado en ver películas ecuatorianas, ¿no? Una película que me ha fascinado bastante es 87, una película media retro, pero full bacana. Pero en este caso no sentí esa necesidad o esa gana de verdad verla, porque sentía como que los efectos especiales, al menos en el tráiler que veía, eran como que no, creo que uno ya está acostumbrado a ver esas cosas hollywoodescas así, y, y eso, y yo siento que sí, hace falta un poco más de publicidad, de que haya igual una organización de parte de los cineastas, ¿no? En la que puedan llegar al público y que el cine pueda florecer de una mejor manera. Eso. Bien, gracias, Marlon. Sí, yo creo una cosa. Siempre estamos como pidiendo las cosas al otro, pero el cambio parte de uno. O sea, el cambio parte de uno. O sea, si nosotros queremos cambiar, queremos eso, partimos de nosotros. Si eh, lo que ustedes dicen, a ver, no han visto mucho cine ecuatoriano, hay cosas que de pronto, porque estamos acostumbrados al cine hollywoodense, no nos gusta cuando vemos una película ecuatoriana. ¿Qué tal si de pronto ustedes comienzan a organizarse en su ciudad, en su provincia, en su cantón, en donde sea, ¿no? Comienzan a organizarse y formen un cineclub. Comiencen a ver películas y yo les puedo, como les digo, asesorar en eso. eh, yo tengo más de 3.000 películas, creo, y tengo los links de donde podemos ver y todo eso. Entonces, organícese. Ahora, inclusive con la tecnología, se puede hacer hasta cineclub virtuales, que ustedes se organizan con un grupo de amigos, de colaboradores, y después va creciendo. Y comiencen eso, no solo cine ecuatoriano, porque si no, cine ecuatoriano, 100 películas las pueden ver en un año y después, pero vayan combinando con cine latinoamericano, cine internacional. Hay muy buen cine mundial que uno debería ver, ¿no? De los clásicos. Han escuchado los clásicos, pero nadie ve los clásicos. Entonces, comience con eso, empiecen ustedes rompiendo ese esquema, organizándose, formando, ya les digo, entre sus amigos, entre su familia. No, en un taller anterior que di, hubo inclusive entre gente internacional que formaron este cineclub y hasta ahora siguen funcionando viendo películas. Entonces, hay muchas formas que podemos colaborar y romper esto. Bien, vamos con Juan, por favor. Buenas noches. Justo quería comentar lo del cineclub, que en los 60 me parece que fue el boom de los cineclub aquí en Ecuador y ayudó muchísimo a lo que es la formación de cineastas en ver producciones y luego que fueron refinando más las producciones que hicieron luego. Luego tenemos el boom de los 80 en cuanto a la producción. Y se podría decir que el Cine Club estuvo bien para esa época, sin embargo, hace unos 6 años, si no me equivoco, cuando estaba todavía en mi formación como cineasta, formamos con parte de estudiantes de la universidad, formamos un cine club, bueno, formaron, a lo que asistimos para ver películas y discutir, que funcionó muchísimo, muy bien. Ahora tienen ya su productora, quienes iniciaron con este cine club, y ya después de egresados, volvimos, un compañero, amigo mío, volvió a formar un cine club ya en su ciudad. Ahora, es un problema porque yo tengo más una visión de no tan céntrica, sino bastante de la periférica, ya que vengo de una ciudad en donde ni siquiera hay una sala de cine y los teatros que ni siquiera te prestan para hacer algún evento. Entonces es complicado formar un cineclub. Sin embargo, se puede usar lo que es la tecnología y actualmente con unos amigos estamos armando un podcast exactamente de lo que es cine y hablamos de cine y usualmente nos metemos más con cine un poco no comercial, no tan comercial, pero aprovechamos para ir dando apuntes sobre lo que es cine latinoamericano. Justo esta semana estuve hablando de
de lo que es Memorias de la... Ah, se me fue. Del Memoria tercer del mundo. desarrollo. Eso, Memoria del subdesarrollo. Justo tuve unos minutos para hablar sobre esa película, que, que es bueno para ir metiendo, si tienen esta idea de hacer un cineclub, no ver solo películas eh, clásicas, porque es bastante complicado, es difícil empezar a ver una película clásica porque es muy lenta, porque si no estás acostumbrado a ver cine clásico es difícil, entonces sí es bueno ir mezclando las cosas para que vaya fluyendo y se pueda ir, como le digo, formando públicos. Y ahora, en ciudades que es difícil, pues hay que hacer la lucha, no queda de otra. Así Eso. es. Así es, gracias Juan. Sí, hay que empezar. Lo importante es empezar y como usted dice, o sea, no solo quedarse de pronto cuando uno está estudiando cine, que ve mucho cine, sino eso, reunirse entre amigos, entre colaboradores, entre familia, ¿no? Y van a ver que tienen resultados. O sea, eso de un cineclub hasta ahora funciona. Puede ser, como les digo, hasta cineclub virtuales, ¿no? Entonces, aprovechar de la tecnología y van a ver que de pronto va creciendo ese movimiento. Vamos con Freddy, por favor. Hola, quería decir un par de cosas también. Y con el compañero que recién acaba de pasar también, felicitaciones, pero también acordémonos lo del público, ¿no? Entonces, con respecto a tener cine también vía virtual, pues comencemos primero también. Ahora yo he pedido acá en Napo una casa, una sede barrial, donde nosotros queremos exponer cine. A lo mejor hacer un convenio con el Max Cine de Guayaquil, donde nos podían, como usted mismo nos dijo, poder permitir pasar las películas o nos pueden hacer llegar material. Con eso. Con respecto un poquito a lo del cine coreano, quiero acotar una película que me gusta que se llama Tri-Iron, que quiero aconsejarlo para las personas que lo hayan visto. Y algo más que quería acotar. Ah, me acuerdo también con respecto a lo que dijo el caballero Camilo Luciriaga. No lo digo en su contexto, pero más o menos él quiso decir que hay cine, pero tenemos que hacer un cine que sea ecuatoriano, que se parezca mucho a la raíz o algo así. No lo digo en su contexto. Y es verdad. Yo no soy graduado en cine, pero estuve estudiando un año en ECOM, en Las Peñas, que es la SPOL. Y una vez unos amigos de la escuela ECOM hicieron un cortometraje y yo fui como parte del elenco actoral. Entonces nos tocó hacer un paro y llevamos llantas y había pasado algo, que justamente en todo Ecuador ya no había mangos. Entonces era nuestra propuesta actuar. ¿Y qué pasó? Estábamos protestando porque no había mangos en Ecuador. Y entonces eso yo creo que determina un poquito lo que decía Camilo Luzuriaga, que teníamos que hacer en el contexto ecuatoriano, que se vea cine, que se sienta de acá, ¿no? Como los mangos. Eso nada más. Buenas noches. Gracias Freddy. Sí, yo creo que hay que eso, seguir trabajando en poder colaborarnos. Por ejemplo, en este momento la Cinemateca está trabajando con algunos núcleos provinciales que está difundiendo cine. Entonces, ustedes pueden también con las casas de la cultura, es decir, cómo es ese mecanismo que pueden acceder para las películas, ¿no? Entonces se puede acceder a esas películas que se están difundiendo a través de los núcleos provinciales. Vamos con Oscar, por favor. Sí, Carlito, muchas gracias. Bueno, quisiera yo acotar simplemente a lo que tú acabas de mencionar, que no dejemos que nos estén haciendo, sino propongamos nosotros también. Justamente es lo que la Cinemateca está trabajando ahora con los núcleos provinciales, adentrarnos más allá nosotros quizás para poder producir, justamente para producir y formar estos públicos, formar estos clubes, como estamos coincidiendo con la mayoría de compañeros, formar estos clubes pues para que ya se posesione, inclusive en las provincias, ¿no? No hablemos solamente del cine hollywoodesco, sino más bien empezar por nuestro cine, por el cine ecuatoriano, que es magnífico desde cuando empezó y todo eso. Entonces, no dejemos que nos estén haciendo. Entonces, tomemos nosotros ya la alternativa, tomemos la iniciativa para poder ya empezar con estos trabajos.
Eso acotar a lo que tú justamente ya mencionaste, Carlos. Gracias, Oscar. Les quiero leer en el chat, un compañero, o Marina dice, sería chévere que el compañero que tiene el podcast lo comparta. A ver si puede publicarnos aquí en el chat el podcast para que los compañeros también puedan acceder a eso. Vamos con Josué, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, tenía una pregunta, tal vez un poco relacionada al contexto que estamos hablando del cine y todo esto. Mi pregunta más que nada, igual dentro de su experiencia y todo, quisiera preguntarle cómo funciona el tema de, digamos, pedir permisos a veces como para grabar en cierto tipo de espacios, porque a veces uno quiere, digamos, ir a grabar tomas en un museo, quiere hacer como tomas tal vez, digamos, en el centro histórico y todo eso. Y a veces, por lo que yo he entendido, porque yo estudio producción audiovisual, a veces como que eso es un poco complicado o a veces como que es, a veces en general complicado. Entonces no sé si tal vez nos puede como compartir algo de su experiencia a lo largo de los años, de cómo es tal vez como pedir permisos o tal vez desde la Casa de la Cultura del Ministerio hay procesos, por así decirlos, legales por los cuales uno puede, digamos, llegar a concretar como una grabación en un cierto espacio. Ujú. Sí, o sea, lo primero es eso, solicitar los permisos, ¿no? Tengo entendido que en algunas ciudades, quien concede los permisos de espacio público son los municipios. Entonces, al municipio hay que solicitar ese permiso de que se va a grabar en un espacio público y que den apoyo. Hay algunas instituciones privadas que uno quiere grabar y de pronto no le permiten. Por ejemplo, Sebastián Cordero quería grabar en el cementerio de Guayaquil, pero no le permitieron. Y esas escenas que uno cree que es el cementerio de Guayaquil, es el cementerio de San Diego en Quito, porque no le dieron permiso en el cementerio de Guayaquil para grabar. Entonces tuvo que solicitar el cementerio de San Diego en Quito y toda la gente cree que es el de Guayaquil por todo el contexto, pero eso filmaron en el de Quito. Entonces hay varias alternativas, ¿no? O sea, buscar otros espacios similares al que quieres grabar. O si no, muchas veces lo último que pasa es que grabas a escondidas, ¿no? Cuando no tienes esos permisos y es necesario grabar ahí. Alguna vez con algunos compañeros hicimos eso, camuflamos las cámaras, los actores estaban, y entonces sin hacer mucho aspaviento, grabas como cámara escondida las actuaciones. Entonces hay varias formas de solucionar, pero sí, o sea, primero solicitar a las entidades que otorgan los permisos de eso, públicos o privados, para poderlo realizar. Bien, Juan nos quiere decir algo. Juan, le escuchamos. Sí, solo quería contar una anécdota con esto de que cuando no se puede grabar, recuerdo que estuvimos grabando un cortometraje en la ciudad de Cuenca, pedimos permisos y nunca nos aprobaron el permiso y a las malas cerramos la calle en pleno centro histórico. Se acercó la policía y hablamos con ellos ya directamente cuando estábamos grabando y de hecho nos dieron resguardo policial cuando estuvimos en rodaje. Nos ayudaron a dirigir el tráfico y todo eso. Porque hicimos el proceso y lastimosamente por temas burocráticos nunca pudieron concretar. Solo eso. Gracias, Juan. Vamos con María Eugenia, por favor, le escuchamos. Sí, gracias. Con este mismo tema que estamos hablando de los permisos, nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en un parque nacional, pues no estamos junto al Parque Nacional Galápagos, y cuando hacemos alguna filmación o se vienen algunas tomas en las partes del pueblo, no siempre solamente el pueblo, no se filma, por ejemplo, la bahía o se accede a ciertas playas que pueden ser parte del Parque Nacional y requieren ciertos permisos especiales y pueden ser mucho más estrictos y más difíciles de conseguir o más costosos también. Y eso es una consideración que hay que tener muy fuerte cuando se trabaja o se vive en parques nacionales y cuando se filma en estos lugares. Entonces, ese sí es un tema que encarece las producciones, pero me parece que es muy difícil poder, por ejemplo, hacer estas subrepticias tomas porque a la larga ese producto va a ser publicado. Entonces, me parece un poco complicado
tal vez en ciertos escenarios, no sé, urbanos, pero hay lugares donde es más difícil y más evidente, es lo que creo. Gracias, María Eugenia. Sí, o sea, como les decía, lo más conveniente es eso, lo de los permisos, ¿no? Para lograr eso. Y sí, efectivamente, en algunos sitios a uno le cobran por los permisos de filmación. Creo que especialmente en Galápagos, porque como vienen muchas producciones extranjeras, ellos sí tienen un presupuesto para eso, el permiso ese cuesta, ¿no? En Galápagos. Y sí, si uno va como productor nacional, ahí tengo entendido que hay que hacer algún trámite con turismo, con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio del Ambiente para poder tener como la categoría de algo nacional para que no le cueste tanto esos permisos. Así es, sí, es como el Ministerio del Ambiente, que es el Parque Nacional, acá hay una oficina del parque, pero lo interesante aquí es que es una combinación, ¿no? Porque aunque el pueblo propiamente dicho no está en zonas de Parque Nacional, aquí los pueblos son zonas para la vida de los humanos, digamos, hay una parte del territorio que está destinada a las poblaciones humanas. Pero como somos vecinos del parque, entonces si vamos a filmar y sale por ahí el mar o sale un lobo marino o algo, ya estamos entrando en temas de parque. Entonces, necesariamente sí, los permisos son bastante más complejos. Gracias, Mari. Bien, quiero pasarles otro video, sobre la Cinemateca que hizo este programa de Coavisa Visión 360, para que ustedes tengan un poco una visión de lo que es la Cinemateca y cuál es un poco el trabajo en el cual estamos empeñados. Entonces, veamos este material e igual seguimos hablando. Gracias. Hace pocas semanas la UNESCO hizo un llamado a todos los países para preservar su patrimonio fílmico, es decir, la memoria histórica de una nación capturada en imágenes. Tras años de descuido, Ecuador está haciendo un gran esfuerzo por buscar, cuidar y organizar su historia audiovisual. Los resultados son halagadores y además, muy pronto todos tendremos acceso a imágenes de nuestro pasado, que vistas ahora resultan mágicas y sorprendentes. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿cuánto vale realmente una imagen? Para algunos nada, pero para otros, sobre todo para un país, puede tener un valor incalculable. Las imágenes históricas son parte del patrimonio fílmico de un país. Son fotogramas de movimiento que duran a veces segundos, pero que se convierten en el testimonio más fiel de una época y de los sucesos que ocurrían en ella. El pasado 27 de octubre se celebró el Día Mundial del Patrimonio Fílmico, instaurado por la UNESCO, y justamente este organismo exhortó a los países a hacer más esfuerzos por rescatar su memoria visual. Durante muchos años en nuestro país no hubo conciencia por guardar y preservar los registros audiovisuales de sucesos importantes. Al menos eso pudo evidenciar Lisandra Rivera, codirectora del exitoso documental La muerte de Jaime Roldós.
Sabíamos que no existían archivos organizados. Entonces la búsqueda fue también un poco intuitiva. Obviamente empezamos a ir a los canales para ver qué tenían. Fuimos a todos los canales, todos nos abrieron las puertas, pero nos dijeron, aquí está el material, busquen, ¿no? La película tomó 7 años de realización y uno de los motivos de tanta demora fue la dificultad de encontrar archivos. Parece ilógico que no existan registros accesibles de un personaje como Roldós, cuya muerte impactó tanto al Ecuador y que vivió durante una época en que la tecnología audiovisual estaba plenamente avanzada. Para Rivera, todo radica en cómo juzgamos el futuro del presente. Porque lo que pasa es que uno no siente que lo que pasó la semana anterior puede ser importante de aquí a 30 años. ¿Cómo determinas eso? Esas son las preguntas que yo creo que se deberían estar haciendo los archivos, ¿no? Nicolás Cornejo es otro realizador que hace 10 años se embarcó en la tarea de hacer un documental histórico. Su tema, la base militar norteamericana que se instaló en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros teníamos que recrear lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Galápagos, en la isla de Balca. No existía absolutamente ningún registro ni fotográfico ni en video sobre esta permanencia de los americanos en esta base. Se enteró que en esos años alguien anduvo con una cámara de cine en la base y que esos archivos podrían estar en Estados Unidos. Tuvimos acceso a esos archivos, pero fueron absolutamente costosos. Yo creo que fue lo que más me costó en el documental, justamente adquirir eso. Fueron como 9 minutos y me costaron como $45,000. Evidentemente esos 9 minutos me sirvieron muchísimo para poder contar la historia del documental. Entonces ahí sí te frustra un poco, ¿no? Porque tú ves que son otros los guardianes de este archivo histórico. Además, su inversión fue una apuesta, ya que nunca pudo ver si las imágenes servían o no. No podías revisar las tomas a no ser que tú hagas el viaje hacia allá. Entonces allí fue una suerte de dije, bueno, esto es tan importante para el documental, me meto, compro y veamos qué llega. A ese costo y todo era jugarse, pero valió la pena. O sea, las tomas que nosotros encontramos fueron absolutamente valiosas para la construcción del documental en esa época. En Ecuador, la institución encargada de salvaguardar la memoria audiovisual es la Cinemateca Nacional, perteneciente a la Casa de la Cultura. Este lugar, que pronto cumplirá 33 años, es un espacio de consulta pública y gratuita, donde cualquier persona puede acudir, ya sea por placer o por deber, para ver uno de los 4.000 títulos existentes. Bueno, nosotros tenemos no solo cronológicamente películas antiguas y valiosas, como La posesión de mando del presidente Isidro Ayora en 1926, en 1929, tenemos también material de los años 40, de los años 50, tenemos la posibilidad de haber documentado, si quiere, todo lo que significan los procesos de cambio por un modelo nuevo de economía, por ejemplo, luego del petróleo, o en la exploración petrolera, cómo se va documentando las construcciones de oleoductos, los apoyos populares a los gobiernos, Velasco Ibarra, juntas militares, todo lo que significó la obra pública filmada por Guillermo Rodríguez Lara y su gobierno nacionalista revolucionario. Y la lista sigue. Acá hay títulos que van desde los años 20 hasta nuestros días, y uno se entera de que en Ecuador se hizo una película de vaqueros, o apreciar el nivel de destrucción en el terremoto de Ambato. Ver a los aguerridos guerreros Shuar en su estado original. O también películas de antaño que nos llenan de nostalgia. Lágrimas, no quiero lágrimas, no quiero llantos ni tampoco despedidas. Yo me iré así como llegué, como una sombra que se cruzará en tu vida. Junto a ti yo solo conocí el desengaño, la tristeza, el desaliento. Yo me iré como el murmullo de la
Afortunadamente, desde hace 4 años, nuestro país ha dado grandes pasos para recuperar su memoria histórica. El Consejo Nacional de Cine ha canalizado los recursos para que la Cinemateca pueda preservar nuestros tesoros fílmicos más preciados. Tenemos desde el año 2011 una bóveda climatizada con condiciones ideales de temperatura y humedad, y eso significa la posibilidad de guardar allí las películas originales, los rollos originales, que son, en definitiva, lo que sabemos hasta ahora, que es lo que se va a preservar siquiera 200 años más. Ya lo ha hecho 100 años. Asimismo, se adquirió un escáner, uno de los pocos del continente, que permite digitalizar en alta calidad cualquier tipo de film y que además está al servicio de cualquier persona que tenga rollos de película y que quiera rescatar su material. Gracias a esto, la Cinemateca pronto pondrá a disposición más de 300 películas digitalizadas en Internet, para que la consulta y visualización se pueda hacer desde cualquier lugar. Pretendemos que todo el mundo lo vea, que se democraticen estos fondos, que la gente sepa que este es su espacio, que esta es su casa, que esa Cinemateca y ese servicio de consulta pública tiene imágenes ecuatorianas que les pertenece a todos, porque somos de las pocas cinematecas que abren sus archivos y le dicen a la gente, esto es suyo, o sea, le estamos devolviendo su memoria. Pero ¿cuánto de nuestro patrimonio fílmico se encuentra fuera del Ecuador? Es imposible saber, pero gracias a plataformas como YouTube hemos podido descubrir imágenes de nuestro propio país realizadas por extranjeros. A orillas del río Perujilla se encontraban a pocos metros de distancia los puestos fronterizos peruano y ecuatoriano. Esta película realizada por el ejército peruano nos da una idea del espíritu bélico en la guerra del 41. Es información sesgada, pero que de todas maneras permite ver las condiciones en las que se libró ese conflicto. También se puede encontrar un recorrido por prácticamente todas las regiones del Ecuador, filmadas en 1949 por Watson Kidner y bajo custodia de la Universidad de Pensilvania. Un documento que se limita a mostrar la cotidianidad de nuestro país, pero que cobra un valor inconmensurable ante la falta de registros. Y así han aparecido otras sorprendentes filmaciones que nadie sabía que existían. Es por eso que hoy el Consejo Nacional de Cine está haciendo un esfuerzo por conseguir estas filmaciones en el extranjero para incorporarlas a los archivos nacionales. Películas, estamos haciendo un mapeo a nivel de todo el mundo para que copias digitales, al menos por el momento, de esas películas las pueda tener la ciudadanía en la consulta pública de la Cinemateca Nacional. Realmente agradecemos muchísimo a Karim, en algunos casos. Hace pocos días estuvo de visita en el país Karim de Villiers, documentalista belga que pasó parte de su infancia en nuestro país. Encontró películas que su padre había filmado en Ecuador durante los años 60 y ahora son parte de nuestro patrimonio fílmico. Son imágenes inéditas de Riobamba, con fiestas en la ciudad y con fiestas indígenas. Son imágenes inéditas que nos permiten revivir un hermoso tiempo pasado, un país que ahora aparece tan lejano, aunque sean realidades de nuestra historia reciente que estaban difuminadas en nuestra mente. En nuestro micrositio www.ecoavisa.com/visión360 encontrará imágenes antiguas de nuestro Ecuador. Ya regresamos con más de Visión 360. Bien, este reportaje de Visión 360 fue hecho en el año 2016, por si acaso, ¿no? O sea, pero ahora hemos avanzado un poco más, ¿no? Ya tenemos la consulta pública, como les digo, funcionando en Quito, pero lo que queremos es expandir a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura para que todas las provincias puedan apreciar esto, ¿no?
Y otro trabajo que estamos haciendo es justamente este, motivando a la gente a que pueda investigar, rescatar material audiovisual, ¿no? En cada una de sus provincias o en el exterior también, ¿no? Entonces, el trabajo es arduo, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero como todas las cosas, hay que dar el primer paso para llegar lejos. Bien, no sé, ya nos quedan pocos minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer, Alejandro, le escuchamos, por favor. No, sin duda, felicitar a la Cinemateca por el excelente trabajo que han venido realizando. Justamente, obviamente, le tocó a un organismo internacional exigir, hey, recuperen su memoria fílmica para poder conocer cómo éramos y volver a ver este reportaje de 360 te hace tener un poco de nostalgia ver, por ejemplo, el paso del tren, que no se tenía imágenes del tren ecuatoriano. Hay muchos videos también de Eloy Alfaro cuando llega también, que creo que también rescataron de un alemán que había grabado, me parece. Entonces, más que todo, felicitar a la Cinemateca por el gran trabajo que han venido realizando. Tú como parte de la Cinemateca también felicitarles por esa labor y que creo que a uno le llena de nostalgia ver esas imágenes antiguas o llorar con ese terremoto que hubo en Ambato en los años 60 por allá y no tener ese archivo y ahora verlo y ver lo que había pasado en ese tiempo. Entonces, te llena de nostalgia y también de alegría al ver cómo eran los paisajes ecuatorianos en aquel entonces. O sea, hoy son bonitos, pero sin embargo anteriormente también eran súper maravillosos. Entonces, nada, felicitaciones por el trabajo que hace la Cinemateca, por tu medio, Carlos. Gracias, gracias, Alejandro. Freddy, le escuchamos, por favor. Gracias, Carlos, por esta clase de esta noche. Y solo por acotarnos, yo creo que también, como hemos buscado un mapeo mundial, deberíamos buscar también con los teólogos, como también la familia tal vez del padre Carlos Crespi, porque inclusive él tenía un museo en Cuenca, ¿no? Que entiendo que se quemó, entre comillas, creo, y me imagino que se quemaron material, pero me imagino que si él tuvo familia, pues también podemos hacer un mapeo por la Bella Italia. Eso nada más. Buenas noches y gracias por la clase. Gracias, Freddy. Sí, el padre Crespi lo que hizo es traer gente afuera, ¿no? Italianos que vinieron a filmar. Entonces, no necesariamente ese material está con la familia del padre Crespi, sino que hay que justamente eso, investigar quién filmó, dónde está ese material y si La es que cosa no. material. No, sí, o sea, eso digo, es una tarea gigante, pero hay que comenzarla, hay que investigar qué cosas hay también fuera del país. Vamos con Marina, por favor. Hola, sí, tengo una pregunta, ¿no? Eh, yo formo parte de un grupo de chicos y chicas que realiza cine comunitario aquí en la ciudad de Puerto Viejo. Ya tiene aproximadamente unos 5 años. Y mi pregunta es si o sea, si yo encuentro material de cine ecuatoriano en plataformas como YouTube, por ejemplo, las descargo, ¿las puedo pasar tranquilamente en este proyecto o necesitaría un respaldo, algún tipo de permiso? Esa es mi pregunta. O sea, depende para qué va a utilizar. Si es, por ejemplo, como en este caso, para cuestiones educativas sin fines de lucro, no hay ningún problema. Si es que, por ejemplo, uno, digamos, baje ese material, sube como parte de un canal de YouTube que quiere monetarizar, ahí sí va a tener problemas porque le va a decir, no, este material no puede monetarizar porque ya tiene otro registro y es la persona, los dueños de ese material son los únicos que pueden cobrar, digamos, por ese material. Pero en las plataformas digitales que está subido material, uno sí puede utilizar justamente para esto, para difusión, para cuestiones educativas, no comerciales. Entonces, esa es Claro, la única, digamos, regla. ya, listo, listo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, decirnos algo? Bueno, como ya hemos llegado a la hora, solo les quiero pedir que vayan pensando ya en sus trabajos, ¿no? Como les decía, no necesariamente
tendría que ser un trabajo individual, o sea, si lo quieren hacer, claro, lo pueden hacer individual, pero de pronto alguien tiene un proyecto, otras personas le quieren ayudar, colaborar, entonces ya vayan pensando, una hora de la próxima clase vamos a utilizarlo justamente para que ustedes vayan planteando sus proyectos o sus ideas y comencemos a desarrollarlas. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, mañana les mando la tarea de esta semana. Nos veríamos el próximo lunes. Gracias y una buena noche con todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.